exacto. Empezamos con la niña. A ver, con la niña puede ser una niña y que la niña diga una característica de cualidades, características. ¿Positiva o? Positiva, obviamente, del compañerito que sacó o de la compañerita que haya sacado. ¿De acuerdo? En el caso de los chicos, el chico dice: me encanta porque tiene sus ojos claros. Cuando baila, me encanta su contoneo. O sea, es un ejemplo como deben decir los niños. Me encanta su mirada de chichibulote a medio morir. Y las niñas les van a decir: me gusta bailar con ella. Pero échese, mentira. No, mentira. Características positivas, no negativas. Así no, ese era el ejemplo de cómo no era que tenía que decirse. Pero la segunda, la de las niñas y de los niños. Porque es que las niñas se han vuelto un poquito criticonas. Cada rato van y dicen: ay, yo no bailo como no es lo que no. ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién, Ronnie, quiere empezar? ¿Quién va a empezar? ¿Yo no a qué papel? ¿No le dieron papel? ¿No le dieron tipo? No sé. Empiece usted, profe. No, sí, pero entonces para que jugara. Sí, es que ya va. No, pero... Bueno, ¿quién quiere empezar? Listo, yo. Bueno, yo saqué a una niña. Esa niña es una bailarina. Ay, ya lo tenemos. ¿Verdad? Sí, sí. Es mi amigo secreto. Es de sexo femenino. Cuando nació, le colocaron nombre de niña. Cuando le colocaron su primera ropa, era ropa de niña. Después creció y fue al colegio, y cuando la vieron dijeron: wow, es una niña. Oiga, es una niña que baila muy bonito. Y cuando ella baila bonito, casi siempre baila adelante. Y ayer cuando sacamos el papelito, yo la saqué. Y hoy cuando volvieron a sacar el papelito, volví y la saqué. Acá. Feliz día del amor y la amistad, Karen del Carmen. Mire su regalo. Falta la foto, la foto. La foto, la foto. Bueno, la llevará la cara de Liliana. Bueno, ahora va Karen. Karen va a dar las características de su príncipe azul, digo, de su compañero. ¿Y cómo así? Como le dije. No, pero hay varios con gorra, no me quedó claro. Usa gorra y es positivo. Eso es positivo.
positivo, digo. Positivo. Santiago. Mire, que Santiago está positivo. Y el abrazo para acá, Santiago, venga, venga. Bueno, positivos y positiva. Negativa. Es alta. ¿Qué tal? Me lo tienes harto, digo. Es bonita. No, 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 no. Usa brackets en los dientes. Tiene ojos. Todavía no damos con quién es. Y esa Se le olvidó quién le sacó. Está revisando. es uno que se equivoca siempre cuando baila. Ya paró. ¿Te pasó alguna vez? No, pero algo positivo. Cuenta chistes. Ay, sí. Cuenta un chiste, dice el cuentahuesos. Y usa una camisa negra. Ay, es que pequeño. Ay, gracias. Es pequeño, Le dice ese pequeño. digo. Claro, voy. Venga, venga. Ay, bueno. Sí, con toda la propiedad. ¿Lo tengo también? Es que es fácil. Que es muy pesado. Está estresarse. Ay, Dios mío, esta gente. ¿Qué? Le tocó una niña que es buena gente. No me oyes. El chusca. No me oyes, dice. Chuca. No, chusca, es chusca. Y tiene el pelo largo. Todas. Jessica. Y está sentada. No, no lo puedo decir. Ah, bueno, dígale. Que la gata no fue. Ay, ¿quién fue? Ay, madre. Menos mal no le digo a nosotros porque ahí estaba el papá. No, pero Sí, fácil. loco. ¿Cuál le tengo? ¿Cuál le tengo? Pero lo va a abrir antes de entregarle. ¿Qué le tengo? Venga, pues.
Allá, allá, allá. Da pena. Buenas noches. Pero soy muy buena gente. No, pero tiene que decir la característica de su amigo chocolatoso. Es buena gente y se hace la queratina. Tiene el pelo gris. Parece un viejito. Está sentado, todos dicen que está sentado. Está sentado al lado de un niño alto, flaco, feo. Creo que es de la misma estatura de ella. Tiene la misma edad. Y tiene tapabocas. Y es conocido como el popular ¿qué? Turquillo. El abrazo, loco, pero entonces. Venga, le tengo regalo. Gracias. Venga acá. Tiene el pelo largo. ¿Usa braque o creo que me he dado los dientes? Venga, bájale la pena, venga. ¿Qué más? Es buena bailarina. ¿Y le gusta qué? Bailar. ¿Y le gusta bailar? ¿Qué más? ¿Canta? ¿También canta? Canta. ¿La ducha? ¿Juega fútbol? No sé, ¿toca? ¿Sacó un hombre? ¿Practica montañismo? ¿Qué más? ¿Le gusta el boxeo? Listo, diga, ¿quién es? ¿Quién es? Vicente. Pero abrázame. Pero le va abrazando, no quiere que me quede problema con Jairo. Ok, está papá. Este es para el profe y que al otro muchacho le queda viendo el regalo. ¿No? Ah. Bueno, dígalo. ¡Uy, no, no! No diga que es un niño completo. Si es dicho, es morenito. Que no se han colado. Le gusta la mujer muñeca. Yo no lo hice. ¿Lo vas a destapar? ¡Mira! ¿Ir al abracito para su amiga secreta? ¿Ahorita? Venga. Ay, no, no. ¿Cómo es tu amiga secreta?
¿Qué más? Le gusta jugar fútbol con el celular. Jessica, y hablando con Jessica. Ay, la barba. Se le comió una papa, pero no. Se le comió una Me trajo unos manitas, un maní. una papa. No, compró dos y se comió uno. A ver. ¿Qué habla uno? Ay, qué niño. Es un niño de sexo masculino. Baila pegado. Es morenito también. Es quichua. Está bien, está bien, está bien. 60 años. Teníamos 60 años. ¿Está bueno? No. Bueno, dije, no te pases. ¡Lo sacaron, bro! ¡Lo sacaron! Es familiar. ¿Era familia? Es familiar. Saca Lucas. ¡Lucas! Bueno, pero un abracito, algo. ¡Pobre Alberto! Bueno, Lucas, exprésese todo lo que se quiere expresar. Es una niña alta. Tiene unos zapatos Air 141. No es bien, no es bien. I o A. 1, 2, 3, 4, 5. Le traduzco. Y si sonrío, son nice. ¿Qué más? ¿Qué más? No sabe. No sabe qué es eso. Nicolene. Mira, nada más, ¿no? Un abracito. ¿Qué pasa, Lucas? Abrazo, abrazo. Vamos con Nicolene. No vaya a exceso. Ella no sabe cómo decirlo. Lo puede decir en quichua o lo puede decir en español o en inglés. Es un niño que carece. Es un niño escachetado. ¿Qué más? ¿A su hermano? Mira, le va a dar el regalo de él. La va a ¿Ah? Ahora quedó con dos regalos que Ah, no, es el que nos regala. Listo. Va a hablar el escachetado. ¡Es niña! ¿Pero por qué la ven así?
Santiago diga igual. Ya dije. Es un niño muy simpático. Ella dijo, es un niño muy serio la mayor parte del tiempo. No importa que sea más bajo que yo. ¿Tienes? Alejandro, ¿le gustó el regalo? El abrazo. Tampoco es simpática. Es una niña también. Utiliza parasoles. Digo, lentes. Y es una niña bastante grande. ¿Ah, chiquita? ¡Ay, ay! ¿Abrazo, el abrazo? Eso. Para que no digan que no es nada. Va a venir. Es alto. Porque mira taita. ¿Tu papá? Es un flaco pechugón. Viene del exterior. Baila muy bien. Aunque no sabe. ¿Quién? ¡Alejandro! Liliana, estaban hablando de usted. Dile que el flaco me le echó los ya. ¿Cuál era este? Va, Liliana. Ah, ya. Yo. Eso es culpa del papá. El abrazo. O sea, el compromiso es que se deje crecer el pelo como el papá Joan. ¿Sí, Joan? Venga, le tengo un regalo. Este juega mejor, ¿no? Ah, ya sé. Qué bueno. Adiós. Tiene la cabeza negra y el pelo corto. Baby. Abrazo. Abrazo. Claro. ¿Qué le digo? ¿Qué le tengo?
No, pero ella decía verdad, no la Yo mirando para allá. Bueno, mi amiga, ya le dije que tiene listo. Ahora palabras de César. Ahora. Ronnie, no sé. Bueno, niños. Ahora a continuación. Muy buenas noches, guapas. No lo escucho. Perfecto, por ahí un poquito bien. A disfruta. Cachete tiene que recoger muy bien. Bien. Voy a compartir en 5 minuticos algo importante para cada uno de ustedes. ¿Cuántos de ustedes conocen acerca de la oralidad? Escuchen. ¿Cuántos de ustedes conocen la oralidad? Oralidad. Oral. Oralidad es hablar. ¿Cuántos son buenos para exponer? ¿Han salido hacia adelante para poder exponer? Bien. Para no tomarle mucho, quiero compartir algo y espero que les pueda quedar a ustedes eso en la mente y en el corazón. Los pueblos indígenas nunca tuvieron la forma escritural o nunca existió la literatura. Para los quichuas nunca existió escritura, nunca hubo literatura. Entonces los quichuas todo el tiempo ellos vivieron de forma oral. La manera de tener una comunicación fue de manera oral. Ahora, la oralidad para los pueblos quichuas era el máximo valor o la máxima expresión que había. Una palabra tenía tanto valor para los quichuas. La palabra tenía tanto valor. Cuando su mamita o su papito le hace una promesa a usted, ¿qué piensa? Exacto, que vale la palabra, ¿cierto? Que vale la palabra. Muchas veces nosotros como padres, nosotros podemos cometer errores por adelantarnos en hablar. Acabé de comprometer y no cumplí, entonces me convierto en una persona falsa. ¿Estamos bien? Entonces por eso, dentro de la oralidad, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de hablar, porque cada vez que usted habla, su palabra tiene tanto valor, porque detrás de esa palabra que usted acaba de hablar, no solamente usted habló una palabra, sino que detrás de eso viene usted y viene toda su casa, toda su familia, cuando usted habla. Si usted habla verdad, entonces sabe que dentro de su casa la familia habla verdad. Pero si usted habla tal vez una palabra en contra, una palabra de mentira, entonces la gente cree que en su casa le enseñan mentira. Entonces, por esa razón, la oralidad es demasiado importante. Nosotros como pueblos quichuas nos valemos por la palabra. Bien, ahora sí. ¿Sobre qué es lo que yo estoy hablando? Gracias. Sobre la oralidad, ¿cierto? Entonces, a esta fecha, como existen temas jurídicos, si no existe nada escrito, no vale nada, absolutamente nada. Pero para nosotros, como pueblos indígenas, la oralidad tiene un valor muy profundo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí. Estos dos jóvenes no se conocen, ¿cierto? ¿O sí? No se conocen, bien. Si Ángelo no se atreve a decir una palabra a la señorita Jessica, ella nunca le va a responder ninguna palabra. Y en eso nosotros conocemos
conocemos porque acabamos de mirar. Existe la timidez, ¿cierto? Aparece una niña atractiva y entonces, no sé, hay algo que no le permite acercar. O no sé, algo que evita, ¿bien? Entonces, para los pueblos quichuas, un joven enamorado de una joven quichua, él tenía que atreverse a hablar, a tener la oralidad, de atreverse a decir algo hacia ella. Pero como la timidez no lo deja a él, entonces él automáticamente solamente lo mira de lejitos, pero no se atreve a hablar. No se atreve a hablar. El día que Ángelo, como quichua, porque hoy es quichua, el día que Ángelo se atreve a hablar una palabra, entonces la palabra acaba de salir de aquí hacia allá, a rondar por los oídos de Jessica. Y no pasó derecho, porque recuerden que toda vez que alguien oye una palabra, la palabra entra por un oído y sale por el otro y no sucedió absolutamente nada. Pero supongamos que la palabra que Ángelo acabó de decir entró al oído y la mente lo retuvo. Y dijo, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Cómo? Entonces sí, la mente procesó. Y de esa manera, la propuesta de la palabra, de la oralidad que el joven quichua acabó de decir, le permite a ella responder. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿En serio? Entonces, comienza a acercar. Entonces, dentro de la oralidad, muchas gracias. Entonces, la oralidad, miren guapas, la palabra que ustedes hablan tiene tanto valor, no solamente para mis hijos, sino para cada uno de ustedes. La palabra que ustedes hablan tiene tanto valor. Así, cuando ustedes tengan que hablar en la escuela, cuando estén hablando en el colegio, cuando ustedes hablen en la universidad, cuando ustedes estén en un campo de trabajo, su palabra, cuando usted diga yo puedo hacer, es porque usted va a hacer. Cuando usted se compromete con alguien para hacer, responda de forma positiva para poder cumplir. Si no puede cumplir, absolutamente usted no se comprometa. En eso está la oralidad. ¿Cuántos de ustedes conocen los 3 pilares de los quichuas? Vamos, a ver. Are. Ajá, cante, show. Vamos. Perfecto, entonces los quichuas conocemos 3 pilares: no robar, no mentir y no ser perezoso. Perfecto, entonces con estas 3 reglas de oro, los quichuas han salido sobre el mundo entero, sobre los 5 continentes. En el mundo, en cada uno de ellos tiene un factor quichua. ¿Por qué? Porque hace valer los 3 pilares importantes. Bien, guaguas, entonces a la hora de hablar no hay que mentir. Solamente quería compartir eso. Muchas gracias, buen provecho, guaguas. Alimicuichi. Para las caitas también. Bueno, muy amable.